Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Hola, saludos, ¿cómo están? Bien, Ok, bien, ¿y usted? bien, bien, todo bien. Vivos todavía con esto del COVID, ¿verdad? Porque con esto del COVID ya uno ni sabe, ¿verdad? ¿Qué día le va a tocar, ¿verdad? Pero todo bien. ¿Cómo les fue en el quiz del viernes? Ya, bien, bien, podría decir. Bueno, ahí vamos a ver. Este, el banco se ha depurado, ¿verdad? En el sentido de que, es decir, se han revisado las preguntas una y otra vez, ¿verdad? Para evitar inconsistencias o qué sé yo, que hayan dos respuestas o que simplemente no esté la respuesta, ¿verdad? Pero aún así siguen apareciendo preguntas eh, que presentan algún tipo de inconsistencia. Así que si pues ustedes creen, consideran que hay alguna pregunta que hay que evaluarla, ¿verdad? O tienen alguna duda, pues me la envían, ¿verdad? Me envían el pantallazo de la pregunta y yo entonces, eso sí, que se vea el número, ¿verdad? Y entonces yo la veo, ¿verdad? Si hay alguna inconsistencia de algún tipo, pues yo enseguida lo anoto en una bitácora y se le da el punto, ¿verdad? Eh, pero no puedo revisar las preguntas de cada uno porque a todo el mundo le tocan preguntas distintas, ¿verdad? Entonces es un poco difícil, ¿verdad? Porque el banco es muy amplio. Eh, pero igual, ¿verdad? Es decir, si hay alguna cosa que ustedes consideran, alguna pregunta que consideren que sea apelable, ¿verdad? Pues de ahí me la envían y lo vemos, ¿verdad? Bueno, eh, bueno, jóvenes, yo eh, quiero terminar hoy con el capítulo de segunda ley de la termodinámica, porque ya esta semana tenemos que comenzar con el tema de campos eléctricos, ¿verdad? Entonces, pues el capítulo de segunda ley de termodinámica, como yo les había dicho en la clase pasada al final, digamos que reúne o recoge todo lo que se ha visto desde el capítulo 18, cuando comenzamos a ver lo de temperatura y gas ideal y todo eso, aquí se junta. ¿Por qué? Bueno, porque en este capítulo la idea es poder resolver un ciclo. Un ciclo es, ya habíamos visto el proceso cíclico y ahora lo vamos a aplicar al caso de un motor que está funcionando en un ciclo, ¿verdad? Recuerden que consideramos que es un proceso reversible, ¿verdad? Que es ideal y ponemos al motor a trabajar en ese ciclo que se repite periódicamente, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Es decir, modelamos el funcionamiento de un motor como un proceso reversible, ¿verdad? Bueno, ya habíamos visto lo de la eficiencia, ¿verdad? Hay una eficiencia para las máquinas térmicas o motores térmicos y también hay una eficiencia para refrigeradores, que era lo que le llamaban el coeficiente de operación. Bueno, resulta que nosotros queremos comparar ahora la eficiencia de esas máquinas térmicas o el COP de esos refrigeradores, queremos compararlo con un teorema que se llama el teorema de Carnot y el enunciado lo tengo aquí en la pizarra, está en el libro. El teorema de Carnot, para los que más adelante eh, tomen un curso de termodinámica, ¿verdad? Pienso en los ingenieros mecánicos, ¿verdad? Es posible que en ese curso de termodinámica les demuestren el teorema, ¿verdad? Aquí simplemente lo vamos a enunciar como está en el libro. El teorema lo que dice concretamente, el enunciado del teorema lo que dice es que ninguna máquina térmica real, ¿verdad? Que opere entre dos depósitos de energía puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que funcione o que opere entre los mismos depósitos. O sea, en resumidas cuentas, lo que el teorema le asegura es que no se ha construido aún una máquina real que sea más eficiente que la máquina de Carnot. O sea, la máquina de Carnot es la máquina más eficiente que hay. ¿De acuerdo? Por supuesto, es una máquina idealizada, ¿verdad? No es real, que opera con un gas ideal como sustancia de trabajo. Las máquinas reales, pues, operan con un combustible, ¿verdad? Llámese gasolina o diésel, si se trata de un motor, o, por ejemplo, freón, que es el líquido, el gas que se utiliza para las neveras. Entonces, la máquina de Carnot, su combustible, por decirlo de alguna manera, es el gas ideal, ¿verdad?
y ya con solo eso pues nos damos cuenta de que es una máquina completamente idealizada. Eso no quiere decir que no sirva para construir o para diseñar máquinas reales. Es decir, los ingenieros lo que hacen es que trabajan con una máquina idealizada, ¿verdad? Y conociendo el funcionamiento de esa máquina es que luego proponen modelos para motores reales. Y así es como se han diseñado todos los motores reales, ¿verdad? Que funcionan con un combustible, como por ejemplo gasolina o diésel. ¿Ok? Entonces, esto es el teorema de Carnot. Entonces, el teorema de Carnot básicamente lo que dice es que eh, la eficiencia de una máquina real, la E de la máquina, le llamo yo, siempre va a ser mayor que la eficiencia de Carnot. Eso es lo que dice el teorema. Y pues como les digo, se puede demostrar con desigualdades, ¿verdad? Eh, para llegar a esto, que es cierto, ¿verdad? Nosotros aquí no vamos a hacer eso, o sea, simplemente asumimos el teorema como cierto, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer simplemente es utilizarlo para comparar la eficiencia de Carnot con la eficiencia de una máquina real. Eso es todo. ¿Ok? Bien. La eficiencia de una máquina de Carnot, ¿cómo se calcula? Bueno, ahí el libro más o menos le hace una demostración de cómo calcular la eficiencia. Voy a ponerlo aquí arriba. Ya habíamos visto que la eficiencia de una máquina en general se puede calcular como el trabajo que hace la máquina, ¿verdad? Que le llamamos el W de la máquina, dividido entre el QH. Así habíamos dicho el jueves, ¿verdad? Que se calculaba la eficiencia. Bueno, resulta que para Carnot también se calcula así, porque es una máquina, ¿verdad? Bien que mal es una máquina, entonces la eficiencia también se puede calcular de esa manera. Entonces yo a esa fórmula también le puedo poner una C mayúscula de su índice para referirme a que yo puedo calcular la eficiencia por aquí, la eficiencia de una máquina de Carnot, si conozco el trabajo que hace la máquina de Carnot, el trabajo neto, ¿verdad? Y conozco el QH, que es el calor absorbido del depósito a mayor temperatura. Sin embargo, la termodinámica permite también calcular la eficiencia de una máquina de Carnot a través de esta ecuación. 1 menos TC entre TH. Esa es otra forma de calcular la eficiencia de una máquina de Carnot. Entonces vean que la máquina de Carnot, en última instancia, no nos interesa ni el calor cedido ni el calor absorbido, sino que lo que nos interesa son las temperaturas entre los depósitos. La temperatura menor, la temperatura del depósito a mayor temperatura y la del depósito a menor temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, solo la máquina de Carnot, su eficiencia se puede calcular de esa manera. O sea, la eficiencia de cualquier otra máquina que no sea la de Carnot, tenemos que obligatoriamente pasar por aquí. El trabajo neto dividido entre el QH. Sin embargo, para la máquina de Carnot yo puedo calcularlo por estas dos vías. Por eso estoy igualando las dos ecuaciones, porque depende de lo que yo tenga, ¿verdad? Algunas veces inclusive hay que igualar esto, ¿verdad? Para entonces calcular el trabajo neto. Recuerden que cuando yo pongo trabajo de la máquina, me refiero al trabajo neto, ¿verdad? Y el trabajo neto también es el cambio de energía cinética. Recuerden aquello del teorema de trabajo y energía cinética, ¿verdad? Entonces le podrían decir que una máquina efectúa tanto trabajo, por ejemplo una locomotora, y luego le dicen que la máquina sale del reposo y que recorre tanta distancia en tanto tiempo y que haya la velocidad final. Entonces aquí también yo podría usar eso para calcular velocidades de la máquina en cuestión. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Está bien? Ok, entonces solo la máquina de Carnot se puede calcular su eficiencia como 1 menos Tc entre Th. Y esas temperaturas, muy importante, tienen que estar en Kelvin. Entonces muchas veces le dan las temperaturas máxima y mínima en Celsius y la gente las deja en Celsius. Ok, se les olvidó pasarlo a Kelvin. Y hay una opción en la plataforma que le da el cálculo con temperaturas en Celsius. Entonces
Entonces no se les olvide, esta fórmula funciona cuando las temperaturas están en Kelvin. Entonces, otra forma de recordar, yo siempre les digo a los estudiantes, otra forma de recordar la eficiencia es poniéndola así, 1 menos la temperatura mínima entre la temperatura máxima. Esa es otra forma. Y esa ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar con un ciclo y en los ciclos pueden haber varias temperaturas. Es decir, no solo dos, sino que pueden haber más de dos temperaturas. Podrían haber, no sé, 3, 4, 5. Entonces, nosotros lo que tenemos que identificar a la hora de calcular la eficiencia de una máquina de Carnot es cuál es la temperatura más baja y cuál es la más alta. Y con ellas puedo entonces calcular la eficiencia. ¿Ok? Bueno, esa es la eficiencia de una máquina de Carnot. También Carnot tiene un COP, es decir, también hay un refrigerador de Carnot. Así como hay una máquina térmica, también hay un refrigerador. Entonces, este se llama el COP de la máquina de Carnot. Okay, el coeficiente de operación de la máquina de Carnot. Y el modo calentamiento también es valor absoluto de QH entre el W. Recuerden que ese W es el W que hace el motor eléctrico. ¿Ok? Y esa fórmula se puede también escribir así. TH en el numerador dividido entre TH menos TC. Así. Ese es el modo calentamiento. Cuando tenemos una bomba de calor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Un sistema de estos que acondiciona el interior de las casas, ¿verdad? Un sistema de calefacción. Que, por ejemplo, afuera hace mucho frío, ¿verdad? Aquí en Costa Rica no es necesario, pero en sitios donde hay inviernos extremos, ¿verdad? Sí se necesita un sistema de calefacción que esté funcionando permanentemente, ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, el caso de una bomba de calor, ¿ok? Pero también está el aire acondicionado, o sea, el caso de eh, lo que llaman un extractor de calor, ¿verdad? Entonces aquí sería el COP, el coeficiente de operación de Carnot en el modo enfriamiento, que eso sería QC, que ese sería igual a TC entre TH menos TC. Entonces vean la diferencia, ¿verdad? En calentamiento es TH en el numerador y aquí abajo es la diferencia TH menos TC. Y en el modo enfriamiento, en el caso de un aire acondicionado, ¿verdad? Entonces es TC arriba en el numerador y TH menos TC. ¿Ok? Y por supuesto, estos coeficientes de operación son los más eficientes en un refrigerador, ¿verdad? Es decir, el refrigerador de Carnot es el más eficiente en comparación con cualquier refrigeradora o cualquier frigorífico en condiciones reales, ¿verdad? Bueno, eh, esta es la máquina de Carnot. Resulta que la máquina de Carnot opera en un ciclo que también se llama el ciclo de Carnot. Entonces vamos a ver ese ciclo. Entonces aquí está la eficiencia, ¿verdad? De la máquina de Carnot y los coeficientes de operación en el modo calentamiento y en el modo enfriamiento, ¿verdad? Vean que es fácil calcular la eficiencia o el COP de una máquina de Carnot porque en última instancia lo que uno necesita son las temperaturas extremas, ¿verdad? La temperatura en el depósito que está a menor temperatura y la temperatura en el depósito que está a mayor temperatura. ¿Okay? Y por supuesto recordar que el refrigerador opera al revés que una máquina térmica, ¿verdad? Recuerden que en el caso del refrigerador hay un motor externo, el motor eléctrico de la nevera, que es el que hace trabajo para extraer el aire caliente del compartimento, así que las flechas van en sentido contrario. Bueno, Carnot fue el que
sentó las bases de la termodinámica, ¿verdad? Es decir, él fue el primero que se preocupó porque la termodinámica estuviera, ¿cómo se dice? Que tuviera su propia teoría, ¿verdad? Que fuera una ciencia, ¿verdad? Y no lo que estaba antes, que eran solo observaciones empíricas, ¿verdad? Los ingenieros de esa época podían construir máquinas de vapor, pero, es decir, era muy de prueba y error, ¿verdad? Eh, realmente no había una base, ¿verdad? Una teoría como tal. Entonces, Carnot, que era un ingeniero francés, se preocupó por eso, por poner la termodinámica en cimientos, en una base sólida, ¿verdad? Que se convirtiera en una ciencia, ¿ok? Bueno, les decía que hay un ciclo que se llama el ciclo de Carnot. Y el ciclo de Carnot es donde opera una máquina de Carnot. ¿Ok? Entonces ese ciclo en un diagrama PV, presión, volumen, el volumen puede estar en litros, en metros cúbicos, ¿verdad? Que es lo más común, metros cúbicos. Y la presión puede estar en atmósferas o bien pascales. Bueno, resulta que en ese diagrama PV, el ciclo de Carnot se compone de dos isotérmicas, ¿verdad? Y dos adiabáticas. Ok, entonces si yo le quito todo lo demás, pues vean lo que quedó. Queda algo así. Ok, entonces, esta es la isoterma a temperatura T1. Y esta es la isoterma a temperatura T2. Ok, entonces, en este ciclo, yo a este proceso aquí, a este punto le llamo a este le llamo B, a este le llamo C, y a este le llamo D. Y voy a poner el ciclo, hay que ponerle flechas, recuerden, ¿verdad? Lo que vimos en el capítulo de primera ley, hay que ponerle flechas al ciclo para estar de acuerdo con que estamos utilizando el convenio de que usamos el signo más entre el Q y el W. Entonces, por eso lo estamos recorriendo en sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces vean que una máquina de Carnot que opere en un ciclo de Carnot se compone de dos isotérmicas, o sea, dos procesos a temperatura constante, y de dos adiabáticas, o sea, dos procesos en donde no entra ni sale calor. Entonces vean que, por ejemplo, de A a B es isotérmico. La temperatura es constante, T1, a lo largo de todo el proceso. Luego de C a D es isotérmico. La temperatura es constante y a lo largo de todo el proceso. Y aquí T1 es mayor que T2. ¿Ok? Entonces, aplicado a un motor, el T1 es el TH, es decir, es la temperatura del depósito a mayor temperatura. Y el T2 es el TC, es decir, la temperatura en el depósito a menor temperatura. Vean que yo no utilizo caliente ni frío, porque eso de caliente y frío en física no nos dice nada, es completamente subjetivo, ¿verdad? Si usted dice que algo está caliente, no nos sirve para cuantificar en términos de física, ¿verdad? Entonces yo prefiero hablar del depósito a mayor temperatura o del depósito a menor temperatura, porque ya ahí estoy especificando las condiciones, ¿verdad? Pero si yo digo el depósito caliente, realmente no me sirve de nada, ¿verdad? Bien, entonces esta es la máquina este es el ciclo de Carnot donde opera una máquina de Carnot, cuya eficiencia es, es decir, no hay una máquina real que tenga una eficiencia mayor que la eficiencia de Carnot. Y precisamente es por esto, ¿verdad? Ven que la máquina de Carnot básicamente solo necesita conocer las temperaturas en los depósitos, ¿verdad? TH y TC, nada más. Cualquier otra máquina operando en otro ciclo distinto, pues ya no va a depender solo de las temperaturas, sino que es posible que dependa del trabajo en un proceso dado o dependa de los calores, ¿verdad? Si ya va a cambiar la situación, porque ciclos hay muchos.
Es decir, este es un ciclo en particular que se llama así, el ciclo de Carnot. Pero, pues, para los que tengan que tomar un curso de termodinámica más adelante, ¿verdad? Se van a dar cuenta que hay una familia ahí de ciclos, ¿verdad? Casi que todos tienen su propio nombre, ¿verdad? Entonces, esos ciclos han sido utilizados para el diseño de máquinas reales, ¿verdad? En este curso, pues, nos limitamos a este ciclo y a uno que voy a comentar ahora, que son, digamos, los más conocidos. Entonces, por ejemplo, hay un ciclo eh, muy conocido por ahí que es el ciclo de Otto. El ciclo de Otto. Entonces, el ciclo de Otto, en un diagrama PV, se compone de dos procesos adiabáticos y de dos procesos isocóricos, algo así. Ese es un ciclo de Otto. Entonces, otra vez, esto es A, esto es B, C y D. Entonces, de A a B es adiabático. Y de C a D también es adiabático. Y de D a A es isocórico, o sea, es a volumen constante. Y de B a C es isocórico, a volumen constante. ¿Okay? Entonces, este es otro ciclo en particular. Pero la eficiencia de este, pues nunca va a ser igual que la eficiencia de la máquina de Carnot. O sea, la máquina de Carnot es más eficiente que cualquier otro motor funcionando en cualquier otro ciclo. Llámese como se llame. O sea, no hay ningún ciclo, un diagrama PV que ponga a funcionar un motor que sea más eficiente que el motor de la máquina de Carnot. Eso lo asegura el teorema de Carnot, que fue lo que vimos ahora al principio. ¿Ok? Entonces, claro, aquí hay algo que quizás les esté causando dudas. Vean que yo aquí digo que son procesos adiabáticos y los hago con la misma inclinación que los procesos isotérmicos, pero realmente no es así. Es decir, recuerden por lo que vimos de los procesos adiabáticos que habíamos dicho. Este es el proceso isotérmico y el proceso adiabático es más empinado, ¿verdad? Es decir, la pendiente del proceso adiabático es mayor que la pendiente del proceso isotérmico. Entonces, algunas veces en los diagramas que vienen en la plataforma hay que saber cuál es el proceso adiabático. ¿Okay? Pero ya uno sabe porque se da cuenta si cogen la reglita y la ponen en las dos curvas, se da cuenta porque la regla va a tener más inclinación en el proceso adiabático que en el proceso isotérmico. Entonces, yo aquí parecen isotérmicas, pero en realidad son adiabáticas, ¿verdad? Entonces, siempre que haya un proceso adiabático y uno isotérmico juntos, uno se va a dar cuenta, porque el que tiene mayor inclinación eh, es el proceso isotérmico, digo, el adiabático. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Está bien? Ok. Este, bueno, entonces vamos a continuar. Eh, entonces, bueno, ustedes se imaginarán que hay una serie de ciclos, ¿verdad? Es decir, hay un montón de ciclos que han sido diseñados, ¿verdad? Para, eh, ¿cómo se dice? Modelar el funcionamiento de un motor, ¿verdad?
Entonces, el ciclo de Otto tiene también su propia eficiencia. O sea, cada uno de ellos, uno puede calcular la eficiencia. Lo que pasa es que para efectos de las preguntas en la plataforma, cuando uno calcula una eficiencia numérica, es decir, siempre va a ser en términos de un valor que sea menor que 1, o sea, que está entre 0 y 1. Recuerden que las eficiencias de las máquinas térmicas no pueden ser mayores que 1, porque estaríamos diciendo que tiene más del 100% de eficiencia, ¿verdad? Y no tiene sentido, porque tampoco no hay ninguna máquina que sea 100% eficiente, ¿verdad? Eso lo garantiza el enunciado KP de la segunda ley, ¿verdad? Recuerden que hay un enunciado que se llama el enunciado de Kelvin-Plan, ¿verdad? Entonces lo que le dice es que no existe una máquina que tenga 100% de eficiencia, ¿verdad? Es decir, que convierta todo el calor absorbido del depósito a mayor temperatura, lo convierta en trabajo. Eso no es posible. Ni siquiera la máquina de Carnot, ¿verdad? Puede hacer eso. Pero entonces, pues nosotros vamos a tener diferentes ciclos, ¿verdad? Es decir, cada ciclo yo puedo calcular su eficiencia algebraicamente, es decir, sin números. Eh, con los datos que nos dé el problema. Lo que pasa es que aquí más el interés es calcular, digamos, el valor numérico, no tanto hacer el álgebra de llegar a la eficiencia, porque pues eso lleva más trabajo, ¿verdad? Más que todo lo que queremos es con valores numéricos concretos calcular la eficiencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del ciclo de Otto, la eficiencia en forma general es esta. Este es el ciclo de Otto, el que acabo de dibujar, ¿verdad? Que se compone de dos isotermas, perdón, dos adiabáticas y dos isocóricas. La eficiencia es esta. E igual 1 menos V1 entre V2 elevado a la menos gamma menos 1. Esa es la eficiencia en general de un ciclo de Otto. En el libro se lo deducen, ¿verdad? Algebraicamente. Pero podría ser que sea un problema en donde usted tenga los números, o sea, uno conozca los valores numéricos y la calcule. Entonces, cada ciclo tiene una ecuación similar a esta. Lo que pasa es que no podemos coleccionarlas todas. Es decir, no podemos aprendernos la fórmula para un ciclo en particular porque las condiciones van a cambiar en el problema. Entonces, posiblemente una máquina de Otto no conozca la razón de los volúmenes, sino que conozca la razón de las presiones, ¿de acuerdo? O la razón de las temperaturas, elevado al gamma menos 1. Entonces, es decir, no es bueno memorizar fórmulas, porque realmente lo que uno necesita es entender cómo calcular la eficiencia. Entonces, a eso vamos, ¿verdad? Entonces, ahí en el libro le dicen cómo calcular, o sea, cómo hacerlo algebraicamente. Pero en última instancia, uno lo que quiere es, como les decía, con valores numéricos, poder calcularla. Ok, entonces en el caso de la máquina de Otto, vean que son dos adiabáticas y dos isocóricas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se procede ahí? Bueno, lo primero que hay que saber es que en el ciclo de Otto, de A a B es adiabático, entonces el Q es 0. ¿Ok? Y el trabajo, ¿cómo se calcularía? ¿Ok? Con el trabajo adiabático, que es NCV, ¿verdad? Por delta T. ¿Ok? ¿Y cuál sería el delta T? De ahí es la temperatura en B menos la temperatura en A. Y el N es el número de moles, o sea, la cantidad de sustancia que es expandida, ¿verdad? Y el CV es la capacidad calorífica volumen constante. Entonces puede ser un gas diatómico o puede ser un gas monotómico. Entonces, dependiendo de lo que le digan, le podrían decir que es un motor que lo modelan con el ciclo de Otto y que asuma que es un gas diatómico. Entonces, por ejemplo, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿ok? Entonces necesitaría usar el gamma de un gas diatómico, pero también le podrían decir que es un gas monoatómico. Entonces, igual va a pasar para este proceso, ¿verdad? El proceso de CAD, el Q es 0 otra vez, ¿verdad? Porque es un proceso adiabático. Y el trabajo se va a calcular otra vez como NCV delta T, pero ahora las temperaturas, ¿cuáles van a ser? La temperatura en D
menos la temperatura en C. ¿Ok? O bien, podría también utilizar aquella fórmula de 1 entre gamma menos 1, presión inicial, presión final, volumen final. Entonces aquí sería presión en D, volumen en D, menos presión en C, volumen en C. Y ahí tendría ya el trabajo. De cualquiera de estas dos formas, ¿verdad? Aquí también, aquí yo podría usar esto como 1 entre gamma menos 1, presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. ¿Cuál sería la presión final aquí? La presión en B. Presión en B, volumen en B, menos presión en A, volumen en A. ¿Ok? Y el gamma, pues usamos el gamma del gas que nos digan, ¿verdad? Si es monoatómico o si es diatómico, que son los casos que más aparecen, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué pasa con el proceso de B a C? Es isocórico. Entonces, aquí lo que hay que saber es que en el proceso de B a C, al ser isocórico no se realiza trabajo. Entonces, enseguida ya vemos que el proceso de B a C es cero. Igual que el trabajo en el proceso de DA. De DA es cero también. ¿Por qué? Porque en un proceso isocórico no se hace trabajo. ¿Y cómo se calcularían los calores? Pues vean que este es un calor a volumen constante, ¿verdad? Entonces sería un Q que sería NCV por delta T. ¿Ok? Y aquí, ¿quién sería la temperatura? Temperatura en C menos la temperatura en B. Y el otro calor sería en el DA. Entonces, en el DA es NCV por delta T. ¿Y quién es el delta T? Es la temperatura en A menos la temperatura en D. Entonces, vean que por eso es importante que el ciclo tenga flechas. O sea, que tenga flechas para que nos dé el recorrido. Porque si no sabemos el orden de las flechas, no sabemos quién es la temperatura inicial o quién es la temperatura final en un proceso dado, ¿verdad? Entonces, algunas veces, quizás en la plataforma ha aparecido alguna figura de un ciclo sin flechas. Esa pregunta hay que dar los puntos. Es totalmente apelable, porque uno no sabe, es decir, cuál es el sentido del recorrido del ciclo, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un sentido de recorrido. ¿Ok? Entonces, la idea es esta. La idea es que yo, cuando hago la eficiencia, el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. ¿Ok? El trabajo neto aquí sería el trabajo en el proceso de A a B, más el trabajo en el proceso de B a C, más el trabajo en el proceso de C a D, perdón, más el trabajo en el proceso de DA. Y eso dividido entre el QH. ¿Y quién es el QH? El QH es el calor, es el proceso en el que la máquina absorbe el calor. Entonces, por ejemplo, vean este ciclo. En este ciclo, si estas dos son adiabáticas, por aquí no entra ni sale calor. Entonces, el calor tiene que entrar por aquí, muy probablemente, y tiene que salir por aquí. Entonces, este es el QC y este es el QH. Y digo probablemente porque hacen falta datos, ¿verdad? Para poder calcularlo. De ahí uno calcula estos calores, ¿verdad? Uno calcula estos calores. El que le dé positivo es el QH y el que le dé negativo es el QC. Porque recuerden que el positivo es el calor absorbido y el negativo es el calor cedido por la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les digo, y aquí lo más probable es que uno tenga valores concretos, o sea, que le den un ciclo con la información de las variables, la temperatura, el volumen, ¿ok? Porque ya uno puede hacer esta resta y darse cuenta cuál de estos calores es el positivo. Entonces, el que es el positivo es el QH, es el calor absorbido, y sería el que va aquí, abajo. Aquí sería el Q absorbido por la máquina. ¿Ok? Entonces, en cada ciclo cambia, porque depende de los datos que le den. Y aquí yo puse que el calor absorbido es aquí, en el proceso de DA, pero podría ser que más bien el absorbido sea aquí, en el proceso de BAC. ¿Ok? Y el cedido sea aquí. Lo que pasa es que ya esos ciclos, por experiencia, ¿verdad?
de años de estarlos viendo, pues ya yo sé que cuando van sentido así, horario, ¿verdad? Por lo general, el calor entra por aquí y sale por aquí, ¿verdad? Cuando son dos procesos adiabáticos, ¿verdad? Pero fíjense que este mismo ciclo podría ser un ciclo, la misma figura, pero entonces ahora esto es isotérmico y esto es isotérmico. Entonces la situación cambia considerablemente, ¿verdad? Porque estos siguen siendo isocóricos, pero ahora esos procesos son isotérmicos. Entonces aquí sí hay calor ya. Entonces aquí muy probablemente entra calor por aquí y entra por aquí. O sea, entra en el primer proceso isocórico y entra en el primer proceso isotérmico. Y sale en el siguiente proceso isocórico y sale en el siguiente proceso isotérmico. Entonces, estos dos calores serían, la suma de ellos es el QC, el Q cedido. Y la suma de estos dos calores es el QH, el Q absorbido. ¿Ok? Entonces, aquí la cosa es que tiene que cerrar, ¿verdad? El ciclo tiene que cerrar de tal manera de que cuando yo calcule el cambio de la energía interna, me tiene que dar cuánto en estos ciclos. Es un proceso cíclico, ¿verdad? Entonces, en estos ciclos es fácil ver si uno hizo el problema bien, porque al final calcula la energía interna, el cambio de la energía interna. Y si no le da cero, es que hay algo mal. Puso un signo mal en alguno de los procesos, o se comió un signo, qué sé yo, dejó un signo botado, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a calcular el cambio de la energía interna, resulta que no le da cero. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de darse cuenta de si uno lo está haciendo bien, ¿verdad? Es decir, el cambio de la energía interna sería la sumatoria de todos los cambios de energía interna del ciclo. Entonces, aquí sería el cambio de energía interna en el proceso de A a B, el cambio de energía interna en el proceso de B a C, así sucesivamente hasta igualarlo a cero. O sea, hasta que esa suma con los signos adecuados me dé cero. Vean que aquí estamos viendo el problema al revés. En el capítulo de primera ley, partíamos del hecho de que como es un proceso cíclico, yo hice sin problema, se recordarán, ¿verdad? Dijimos, es un proceso cíclico, ¿qué asumo? Yo ahora asumo que el cambio de la energía interna del ciclo es cero. ¿Se acuerdan? Y una vez usé eso para de ahí despejar. Ahora aquí no, en este capítulo yo tengo que verificar que la suma me dé cero. ¿Y cómo lo hago? Bueno, una vez que tengo todos los cambios de energía interna en cada proceso, lo sumo. Y eso me tiene que dar cero. O por lo menos me tiene que dar una cantidad negativa o una cantidad muy baja, muy pequeñita, 0.0 algo. Ya eso le está diciendo a usted que sí, que el ciclo lo resolvió bien. Entonces, cuando hay números de por medio con decimales, muy probablemente lo más seguro es que cuando uno sume los cambios de energía interna, no le dé un cero perfecto, sino que le va a dar un valor negativo o le va a dar un 0.00 algo, ¿verdad? Que ya eso le está diciendo que ya es un cero, que sí, que usted hizo las operaciones bien. Pero si uno suma todos los delta E, ¿verdad? Y le dio 30 o le dio 25.3, algo anda mal, porque está muy alto el valor, ya que tiene que estar cercano a cero. ¿Okay? Entonces estos problemas de ciclos, lo bonito que tienen es que usted después de que hace todo lo que le piden, lo que calcule, ¿verdad? Uno puede devolverse y calcular y sumar los cambios de energía interna en cada proceso. Y si eso le da cerca de cero, quiere decir que sí, que todas las operaciones y los signos usted los escogió correctamente. ¿Hay alguna pregunta de eso? ¿Alguna? ¿Está bien? Bueno, esa es la historia con el ciclo, con el caso de los ciclos que tenemos que hacer uno. Bueno, voy a pasar al material de entropía, que es el tema que me queda pendiente, y ya con esto entonces estaríamos listos para hacer un problema de ciclos. Como les decía, ciclos hay muchos, ¿verdad? Es decir, los que de aquí vayan a tomar un curso de termodinámica más adelante, ¿verdad? En su carrera de ingeniería, pues ahí les van a dar una lista enorme de diferentes ciclos y cada uno tiene su propio nombre, sus características, ya han sido estudiados hasta la saciedad, ¿verdad? Y se utilizan
para modelar el funcionamiento de diferentes máquinas, ¿verdad? Pero aquí, en el curso de Física General 2, pues vemos, digamos, los básicos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, bueno, entonces vamos a ver ahora el concepto de entropía. La entropía, al igual que la energía interna, se trata de una función de estado, o también le dicen una variable de estado. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de entropía, que se usa la letra mayúscula S, nos referimos a una función de estado, o también le dicen variable de estado. Porque, al igual que la energía interna, la entropía solamente depende del estado inicial y del estado final en un proceso, y no de lo que ocurra entre el estado inicial y el estado final. Como que si fuera una trayectoria, ¿verdad? Recuerden fuerzas conservativas de física 1, ¿verdad? El trabajo era independiente de la forma de la trayectoria, ¿verdad? Entonces, aquí pasa lo mismo. Aquí la entropía solo depende del estado inicial. Bueno, corrección, el trabajo sí dependía de la forma de la trayectoria. Que era el caso contrario, ¿verdad? La entropía no. La entropía solamente depende del estado inicial y el final. Entonces aquí nosotros lo que nos interesa calcular son los cambios de entropía. Entonces, para un cambio de entropía, voy a utilizar la letra delta mayúscula para referirme al cambio de entropía, que va a ser la diferencia del estado final menos el estado inicial. ¿Ok? En un proceso dado, ¿verdad? En un diagrama PV, para calcular la entropía, solo necesito conocer el estado inicial y el estado final, y no lo que pasa en la trayectoria, ¿verdad? Que puede ser en línea recta, puede ser en zigzag, puede ser en una curva, no importa. Lo que nos interesa es el estado inicial y el final. ¿Ok? Entonces vean que la energía interna, el cambio de la energía interna, también lo calculamos así. Es la energía interna final menos la energía interna inicial. Entonces a estas dos, a la S y a la E les llaman funciones de estado, ¿verdad? Entonces cuidado, no confundan la S con el delta S. Cuando hablamos de la S, solamente nos referimos a una función de estado. Cuando hablo de la energía interna, me refiero a una función de estado. O sea, sin el delta, sin el triangulito, son funciones de estado. ¿De acuerdo? Porque van a estar dependiendo de alguna variable macroscópica. Es decir, van a depender de la temperatura, del volumen, de la presión. ¿Ok? Habría que ver el problema en cuestión. Pero cuando hablo de delta S y delta E energía interna, ya aquí no me refiero a funciones de estado, sino que me refiero a los cambios o las variaciones de la energía interna o de la entropía. Entonces, cuidado, no confunda esto con esto, ¿verdad? En el curso de Física General 2 de Ingeniería nos interesa los deltas, o sea, los cambios de entropía o los cambios de energía interna, que pueden ser cero o que pueden ser distintos de cero o pueden ser negativos, pero es un número concreto, ¿ok? Es un número concreto. Y de esta forma no nos interesa tanto. Es decir, no lo vamos a estudiar de esta manera, sino que más bien nos interesan los cambios. Entonces, cuidado, ¿verdad? Tenemos variables macroscópicas que las vimos en el capítulo 18
que son volumen, presión, temperatura. Y tenemos variables de estado o funciones de estado que hemos visto dos, la entropía y la energía interna. ¿Ok? Y por aparte podemos calcular los cambios de entropía y los cambios de energía interna, que son valores numéricos o que son cero, ambos, si se trata de un ciclo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cambios de entropía en sistemas termodinámicos, vamos a utilizar lo que se conoce como la definición de Clausius para los cambios de entropía. Entonces, esto se llama la definición de Clausius. Clausius es el mismo del enunciado de Clausius, de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esa definición de Clausius le dice cómo calcular un cambio de entropía. Y está escrita así: ds, que es el diferencial de entropía, es igual a delta Q, que es el diferencial de calor, dividido entre T. Esa es la definición de Clausius de entropía. Esto es diferencial de entropía, como los diferenciales, ¿verdad? Que ustedes han usado en cálculo, ¿verdad? Y esto es diferencial de calor. ¿Ok? Entonces, cuando yo integro en ambos lados, yo sé que aquí me va a quedar del estado inicial al estado final, me queda un cambio, delta S. ¿Por qué? Bueno, porque ya yo sé que la entropía solamente depende del estado inicial y el final. O sea que esto sería S final menos S inicial. Y de este otro lado, ¿qué me queda? Me queda la integral de dq entre t, y los límites son generales, del estado inicial al estado final. Esos límites I y F podría ser volumen, podría ser presión, podría ser temperatura. Pero no podemos decir qué es hasta tanto no definamos quién es el dq. O sea, quién es el diferencial que hace la transferencia de calor. Ya sea que el sistema lo cede o que el sistema lo absorbe. Pero necesitamos primero identificar quién es ese diferencial de calor. ¿Ok? Porque eso nos va a decir si el calor, si vamos a integrar desde volumen inicial a volumen final o de temperatura inicial a temperatura final, dependiendo de la situación a la que estemos, a la que nos vayamos que vaya al problema que vayamos a resolver concretamente. Y esto funciona en un proceso o en una trayectoria que sea reversible. Entonces, usualmente al dq le ponen una R aquí, para recordarnos que ese calor es cedido o es absorbido de forma reversible. Es decir, el proceso se repite, ¿verdad? De forma cíclica. Entonces vean que ya habíamos dicho que los procesos reversibles son procesos ideales, ¿verdad? O sea, hay que invertir energía, cuestan, ¿verdad? Para que funcionen en ese ciclo, ¿verdad? Es decir, solitos no lo hacen. Entonces vean que el proceso reversible no es un proceso espontáneo, ¿verdad? Sino que hay que invertir para que él ocurra. ¿Okay? Entonces, cuando calculamos los cambios de entropía, también estamos suponiendo eso. Es un proceso reversible que opera cíclicamente, ¿verdad? Se repite continuamente, pero es porque se está invirtiendo energía para que el proceso continúe indefinidamente dándose, ¿verdad?
Ok, entonces, hay algunos ejemplos que vamos a ver de cómo calcular cambios de entropía. Por ejemplo, ¿qué pasa en un proceso adiabático? ¿Cuál sería el cambio de entropía? Si quieren, nos vamos numerando. En un proceso adiabático, ¿qué creen ustedes que sería el cambio de entropía ahí? ¿Qué pasa en un proceso adiabático? No hay transferencia de calor. El sistema no cede calor desde el interior del sistema hacia el entorno, ni viceversa. Tampoco lo absorbe del entorno hacia él. Entonces podemos decir con toda certeza que si usamos esta definición de Clausius del dQ entre T, si no hay entrada ni salida de calor, el dQ, ¿cuánto vale? Vale cero, ¿cierto? Y entonces ds sería 0 sobre T, que sería cero. Y en cálculo, ¿qué nos dijeron? Cuando el ds es igual a cero, cuando un diferencial es cero, ¿qué nos están diciendo? Cuando en matemática nos decían el diferencial de x es igual a cero, ¿qué le suponemos que pasa a x? ¿Qué decimos de x? ¿Que x es qué? Constante. Constante, excelente, sí. Entonces aquí pasa lo mismo. En un proceso adiabático, la entropía se mantiene constante. S es una constante. ¿Ok? Profe. Dígame. Entonces, por ejemplo, yo puedo, digamos, agarrar, por ejemplo, un gas ahí Sí, y que esté, por ejemplo, con un, ¿cómo que llama? Un pistón. Entonces, digamos, yo puedo jalarlo hacia arriba para que haya más volumen, sí. pero a la vez a la vez la temperatura va a reducirse, lo que contrarresta que la entropía entonces no aumente ni disminuya, sino que se mantenga ahí. Eh, bueno, lo que pasa es que la entropía, no lo he dicho, la entropía es una función que también cuantifica el desorden del sistema. Entonces, cuando un gas se expande, sus partículas se separan más. Quiere decir que el sistema tiende a desordenarse. Por lo tanto, el cambio de entropía tiene que aumentar. O sea, el delta S está relacionado con el desorden del sistema. Entonces, cuando un pistón sube, como usted dice, el volumen aumenta, las partículas se separan más. Entonces, lo que uno esperaría es que el cambio de la entropía aumente. O sea, aumente el desorden porque las partículas se separan. ¿Ok? Pero digamos, si es un proceso adiabático, el delta S es cero. O sea, en un proceso adiabático eh, podemos siempre asegurar eso. El delta S es cero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hielo, ¿verdad? Lo saqué de la nevera y lo pongo ahí en un vaso. Al rato se comienza a fundir, se derrite lo que dice uno, ¿verdad? Y por último, si uno dejó el vaso por ahí a temperatura ambiente, que tal vez le da la luz del sol, eh, el agua comienza a evaporarse hasta que un día vamos a ver el vaso y ya no hay nada. Entonces, ¿qué pasa con ese cambio de entropía? Desde que lo sacamos, que era hielo, luego agua líquida, luego gas que se evaporó, ¿qué pasa con ese cambio de entropía? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Y tuve que haber aumentado. Tiene que aumentar, por supuesto. Entonces, el delta S del vapor es mayor que el delta S del líquido cuando tengo agua líquida y esto es a su vez mayor que el delta S del hielo. O sea, cuando uno tiene hielo, ¿verdad? Las partículas están en una red cristalina, están en posiciones fijas, el sistema podemos decir que está ordenado. Enseguida que el hielo se comienza a derretir o a fundir, eh, comienza a aumentar el desorden en el sistema, porque ya ahora las partículas tienen movilidad, están como agua líquida. Y si ahora más
les da la luz del sol y comienza a evaporarse, pues las partículas simplemente se van a la atmósfera, ¿verdad? Entonces el cambio de entropía tiene que aumentar más. Entonces los sistemas cuando se desordenan, su cambio de entropía aumenta, ¿verdad? En un proceso que sea espontáneo, porque vea que el hielo se descompone espontáneamente, o sea, yo no necesito invertir energía para que él se derrita. Sin embargo, ya coger las moléculas otra vez que andan ahí esparcidas en la atmósfera y volver a convertirlas en agua líquida, es decir, condensarlas y luego de condensarlas, meterlas a una nevera para que se congelen, ya tengo que invertir energía, ¿verdad? Porque tengo que pasar el agua a un congelador. Sin embargo, cuando tengo el hielo y lo saco, el proceso es espontáneo, ¿verdad? No tengo que invertir energía para que él se funda. Entonces, la entropía es una función de estado que está asociada con el hecho de que los sistemas se desordenan de gratis. ¿Sí? Y entonces los procesos irreversibles en la naturaleza dijimos que son espontáneos. Entonces, ¿qué pasa en los procesos irreversibles? El cambio de entropía siempre aumenta. Y es lo que se ve en la naturaleza, ¿verdad? Los sistemas biológicos se desordenan, ¿verdad? La gente se enferma, hay virus, ¿verdad? Hay bacterias, hay un montón de cosas, son procesos irreversibles. El delta S, la entropía, comienza a aumentar, ¿verdad? De gratis, sin invertir, ¿verdad? Bueno, eso es un proceso adiabático. El 2, ¿qué sería? Por ejemplo, supongamos el caso de un ciclo en el caso de un ciclo de Carnot. En el caso de un ciclo de Carnot, el delta S es QH entre T, H, menos QC entre TC. Pero resulta que QC entre QH, valor absoluto, es igual a TC entre TH. Eso se cumple en un ciclo de Carnot. ¿Ok? Esa igualdad se cumple. Y por lo tanto, el delta S de un ciclo de Carnot es igual a 0. ¿Ok? QC entre T entre QH, TC entre TH. Esta relación se cumple. Entonces, algunas veces la podemos utilizar para calcular algún calor, ¿verdad? O una temperatura. O en general, la cuarta variable si conocemos las otras tres, ¿verdad? Si yo conozco estas tres de aquí, pues puedo calcular la temperatura en el depósito a mayor temperatura, ¿verdad? O si conozco las temperaturas y conozco uno de esos calores, puedo calcular el otro también, ¿verdad? Entonces, esta relación siempre la puedo usar en un ciclo de Carnot. Y en un ciclo de Carnot, el delta S es 0. ¿Okay? Entonces vean que ya vamos con dos ceros, ¿verdad? Un 0 es porque es el ciclo de Carnot, por esta propiedad. Y el otro 0 es porque es un proceso adiabático. No hay transferencia de calor. Entonces el ds es 0 y por lo tanto el delta S también es 0. Okay, entonces vean que estos ceros son distintos, ¿verdad? Este 0 es de un proceso adiabático y este 0 es porque se trata de un ciclo de Carnot. ¿Ok? Entonces, en general, hay un resultado que se llama, bueno, en el libro no aparece así, pero ese es el nombre, se llama el teorema de Clausius. Este señor trabajó mucho en termodinámica, ¿verdad? Es uno de los que más aportó al desarrollo de la termodinámica. Y el teorema de Clausius lo que dice es esto. Él lo que demostró es que la integral en un ciclo, le pone esa simbología, le pone una ruedita a la integral del delta Q reversible entre T es igual a 0.
Ese es el teorema de Clausius. ¿Ok? Para efectos de ciclos, nosotros lo que podemos decir es, en esto lo podemos resumir a lo siguiente. El delta S de un ciclo, que es la sumatoria sobre I de todos los delta SI, vea que no son los SI, ¿verdad? Son los delta SI, eso es igual a 0. Eso lo que le está diciendo es que cuando yo tengo un ciclo y sume los cambios de entropía, me tienen que dar 0. Igual que en el caso de un ciclo, los cambios de energía interna me tienen que dar 0. ¿Ok? Entonces vea que este resultado es análogo a este. El cambio de energía interna de un proceso cíclico, ¿se acuerdan? En el capítulo de primera ley. Un proceso cíclico es igual a 0. Entonces, esto es una propiedad matemática que comparten ambas funciones. Y sale de este resultado, el teorema de Clausius. Entonces, esto aquí, esta simbología, lo que quiere decir es que es una trayectoria, la integral se hace sobre una trayectoria cerrada, ¿verdad? Eso es lo que le dice, ¿verdad? Ese simbolillo en la integral, ¿verdad? Que la integración se realiza es sobre una trayectoria cerrada. Ok. Bueno, entonces voy a poner ahora unos enunciados que están relacionados con la segunda ley de la termodinámica. Yo les había dicho que la segunda ley de la termodinámica tiene varios enunciados, ¿verdad? Ya vimos el jueves 2 de ellos, ¿verdad? El enunciado KP, que es el de Kelvin Planck, para justificar lo de los motores, ¿verdad? Y el enunciado de Clausius, que era para los refrigeradores. Entonces ahora hay un enunciado que se puede, digamos, decir de varias formas, que está relacionado con el cambio de entropía. ¿Ok? Entonces vamos a poner esos resultados aquí en la pizarra, que sería como el punto 4. Estos enunciados están directamente relacionados con la segunda ley de la termodinámica. Y el primero lo que dice es que los sistemas aislados tienden al desorden. Tienden al desorden. Y la entropía es una medida de este desorden. Es una medida de este desorden. ¿Ok? Este es el primer enunciado. Los sistemas aislados tienden al desorden y la entropía es una medida de este desorden. El siguiente enunciado es la entropía del universo crece en todos los procesos naturales. Crece en todos los procesos naturales. Y entre paréntesis voy a poner otra palabrita. Naturales también es en los procesos que son espontáneos. Y ya ustedes saben que cuando hablamos de espontáneo, ¿qué quiere decir? Que ocurre de gratis. No hay que invertir nada para que él se dé. ¿Ok? Entonces por eso ellos dicen procesos naturales. ¿Ok? Ustedes se acuerdan de todos los sistemas biológicos, ¿verdad? De todos los procesos fisiológicos, ¿verdad? Todo lo que está asociado a sistemas vivos, llámese el ser humano, animales, insectos, ¿verdad?
Todos son procesos espontáneos, ocurren de forma natural. Ok, y el otro enunciado es este. La entropía del universo, ya vamos a explicar eso del universo. La entropía del universo permanece constante. Permanece constante en los procesos reversibles. Ok, entonces vea que aumenta en procesos irreversibles y permanece constante en procesos reversibles. Vean qué interesante, ¿verdad? Todos los procesos que sean reversibles, en donde usted invierte energía, o sea que no son de gratis, uno puede, digamos, que darse el lujo de que la entropía permanezca constante. O sea, invirtiendo para el desorden. ¿Ok? Y en los procesos que son irreversibles, que ocurren de forma espontánea, los sistemas se desordenan. Entonces, la mala noticia es que la mayor parte de los sistemas que nos rodean son sistemas reales, en donde los procesos ocurren de forma espontánea. Entonces, pues la mayoría de los sistemas se desordenan, ¿verdad? Los tejidos envejecen, ¿verdad? A nivel biológico, ¿ok? Entonces vean qué curioso, ¿verdad? Cómo la naturaleza, cómo esta función que desarrolló Clausius explica por qué algunos eventos ocurren de una manera en particular y no de otra, ¿verdad? Como quizás uno quisiera. Ok, entonces esos tres enunciados y uno que ya he dicho, ¿verdad? Me falta uno ahí que es el que el cambio de la entropía de un sistema solo depende de las propiedades de los estados de equilibrio inicial y final, que es lo que ya les he dicho, ¿verdad? El delta S es como el cuarto enunciado, solo depende de I y F, de los estados inicial y final, ¿verdad? Pero eso ya lo podemos ver con la formulita, ¿verdad? El delta S es S final menos S inicial. Y este final inicial se refiere a estados de equilibrio. Entonces, donde se cumple la ley cero de la termodinámica. ¿Ok? Vean que aquí se juntó todo, ¿no? Se juntó la ley cero de la termodinámica con la primera ley de la termodinámica y ahora la segunda ley, ¿verdad? En el caso de, vamos al punto 5. ¿Qué pasa cuando tenemos un dq que sea mc dt? Como en el caso de una mezcla, ¿verdad? Que le echamos hielo, por ejemplo, a un recipiente con agua, ¿verdad? Entonces hay transferencia de energía debido a un cambio de temperatura. Entonces, ¿cómo se vería el delta S? El delta S es la integral del dq, que es mc dt, entre t. Y ahora sí, aquello que yo le llamé el estado inicial y el estado final, que no le puse nombre concreto, ahora aquí lo que varía es la temperatura. Entonces los límites son temperatura inicial, temperatura final. Entonces aquí yo puedo sacar el M y el C, ¿verdad? Recuerden que el M es la masa de la sustancia y el C es el calor específico. Estas dos cositas son constantes, ¿verdad? Entonces como son constantes puedo sacarlas fuera de la integral, ¿verdad? Entonces me quedaría MC integral de la temperatura inicial a la final del dt sobre t. Y esa integral ya la conocemos, ¿verdad? Es un logaritmo. mc, logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. ¿Ok? No le vayan a poner valor absoluto. Hay gente que le pone valor absoluto y no, porque no tiene sentido, porque las temperaturas las manejamos siempre
positivas. Y aunque hubiera alguna negativa, ese negativo ahí tiene un significado porque sería, digamos, el valor negativo de la entropía, ¿verdad? Entonces, no le pongan valor absoluto. Y ahí tengo una forma de calcular el cambio de entropía cuando estoy agregando, por ejemplo, hielo a una mezcla que tiene agua, ¿verdad? O que tiene algún otro componente. Ok, ¿qué otro caso hay? Está el caso de cuando hay un cambio de fase. Cuando hay un cambio de fase, ¿qué dijimos en los cambios de fase? La temperatura permanece constante, ¿verdad? En un cambio de fase, ya sea fusión o vaporización, permanece constante, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo se calcularía el cambio de fase? Si fuera un cambio de fase, el delta S es igual a, otra vez uso la integral del estado inicial al estado final del dq entre t. Solamente que un cambio de fase, la temperatura es constante. Entonces, si es constante, ¿qué pasa? Que la puedo sacar fuera de la integral. Entonces, esto me quedaría como 1 sobre t multiplicado por el q únicamente. Y ese q va a ser el ml sobre T, y ese L puede ser el L de fusión o puede ser el L de vaporización, dependiendo de lo que ocurra, ¿verdad? Puede ser hielo que se funde y que se convierte en agua líquida, entonces usamos el L de fusión, o puede ser agua que se vaporiza y se convierte en vapor de agua, entonces usamos el L de vaporización. Ok, y este cambio de entropía es más o menos, ¿verdad? Porque recuerden que va en este orden, ¿verdad? Primero va de sólido a líquido y luego a gas, ¿verdad? Entonces esos L's ahí son positivos. Pero si yo tengo gas y lo condenso a líquido, ese L es negativo. O si tengo agua y la solidifico, ese L es negativo. Entonces vean que ese más menos se refiere a la dirección en la que ocurre el cambio de fase. Y por último, ahí en el libro le hablan del caso de, bueno, le hablan de dos casos más, que son el de una expansión libre. Ya con esto voy terminando. Nos quedará para el jueves hacer un problema de esto. También está el caso 7, digamos, que es una expansión libre. ¿Qué es una expansión libre? Una expansión libre es cuando yo tengo un contenedor, ¿verdad? Que tengo un gas en un recinto, el A, y el recinto B está al vacío. Y el A tiene un gas. Entonces, esto es una membrana. Lo que separa ambos contenedores no tienen que tener el mismo volumen, ¿verdad? Puede ser que este sea el doble que este, no importa. No son los mismos volúmenes, o pueden ser los mismos también, ¿verdad? Pero por lo general no son los mismos. Entonces esto es una membrana o un tabique que se retira, y entonces el gas pasa a ocupar, cuando se quita ese tabique, pasa a ocupar todo el volumen. Ok, entonces inicialmente el gas tenía un volumen inicial, ¿verdad? Y luego tiene un volumen final. Entonces, en una expansión libre, el cambio de energía interna es cero. Y es cero porque el calor es cero, porque las paredes están aisladas con un material, una pared adiabática, ¿verdad? Que no deja que el calor entre ni salga. Y el W es cero también, porque vean que no hay ningún agente, que no hay ningún pistón, ¿verdad? Que haga o que obligue a que el gas pase al otro lado, sino que él pasa a ocupar
el recinto que está al vacío. Entonces no hay trabajo, no se hace trabajo sobre el gas. Entonces el cambio de energía interna es 0. Y el cambio de entropía se puede calcular así. NRT, no, sin la T, perdón. NR, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Así se calcula el cambio de entropía en una expansión libre. Entonces, si le da un ejemplo en la plataforma que le diga un gas se expande libremente a ocupar un segundo recinto cuyo volumen es el doble o el triple o lo que sea, lo que le está diciendo es, calcule el cambio de entropía por aquí. N es el número de moles, R es la constante, ¿verdad? Universal de los gases, que es el 831,4, ¿verdad? Y los volúmenes son volúmenes en litros o en metros cúbicos. Una cosa muy importante que no he dicho y tampoco me preguntaron ustedes, ¿cuáles son las unidades del cambio de entropía? Son unidades de calor entre unidades de temperatura. Las unidades de calor son joules y las de temperatura, Kelvin. Entonces, estas son las unidades de entropía. Joule entre Kelvin. Okay. Por eso el R hay que usarlo con el valor 8.314. Porque vean que esos son mol Kelvin. Para que se cancele con moles y me quede Joule entre Kelvin. Que es la unidad del delta S. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, están los cambios de entropía en conducción térmica. Ese es el caso 8, ¿verdad? El punto 8. Es que estoy resumiendo, porque el libro más o menos se los presenta en ese orden. Aunque yo he completado algunas cositas que, pues, han quitado por ahí. Entonces, el otro caso es conducción. ¿Cómo se calcula el cambio de entropía en conducción? Entonces, recuerden el problema de la barra, ¿no? Que era algo así, ¿verdad? Era una barra que se ponía entre dos depósitos, ¿verdad? Una a temperatura TH y otra a temperatura TC, ¿verdad? Y esta era una barra de longitud L, ¿ok? Que tenía una conductividad K. Recuerden eso, ¿verdad? El P era el Q entre delta T, la K que era la conductividad térmica, ¿verdad? Por A, delta T entre L. Bueno, resulta que en conducción el delta S va a ser igual a, estoy usando esta formulita, Q entre TC más menos Q entre TH. Así se calcula el cambio en conducción. Y esto siempre tiene que ser mayor que 0. O sea, porque vean que es un proceso espontáneo. Entonces, el cambio de entropía tiene que, ¿qué? Tiene que aumentar. O sea, entre más positivo es un delta S, más desordenado está el sistema. Esas son preguntas que hacen en la plataforma. Por ejemplo, le dan esto. Delta S1 es igual a 5 joules entre Kelvin. Delta 2 es igual a 10 joules entre Kelvin. Delta S3 es igual a menos 10 joules entre Kelvin. Y le dicen, ¿cuál sistema está más desordenado? El que tenga el mayor valor positivo. ¿Cuál tiene el mayor valor positivo? De 5, 10 y menos 10. 10 positivo. Ese es el sistema que está más desordenado. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, entonces no me dio tiempo a hacer un problema y es que esos problemas son largos, ¿verdad? Hay que calcularle varias cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es que el jueves hago un problema de esto de un ciclo, ¿verdad? Donde hay que calcularlo todo, ¿verdad? Volver a calcular presión, volumen, temperatura y calcular cambio de energía interna, cambio de entropía, calor, trabajo en un solo ciclo, ¿verdad? Y de último calculamos eficiencia. Entonces, para jueves voy a hacer un problema que involucra todo eso. Y de ahí ya entonces pasamos a comenzar a ver campo eléctrico. ¿Alguna pregunta?
Ninguna, profe, gracias. Ok, bueno, está bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves y está bien. Quedamos aquí entonces. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego, profe. Ok, una pura vida. Una pura vida. Hasta luego.